Noches para todos, tengan y me complace que tener la oportunidad de compartir con ustedes, perdamos la tardanza, ya esperamos ahorita mientras Pablo se va conectando y tengo que contarle yo creo que muchas cosas alrededor de todo lo que hoy el Evangelio suscita, ¿verdad? Pero que además de todo yo creo que nos mueve y nos permite también discernir, poder ver muchas cosas. No me van a creer todo lo que ha pasado anterior a este live y pues siempre uno le vería un tanto como del recelo espiritual y decir quizás es esa parte del ataque, ¿verdad? Del enemigo que muchas nos hace perder también un poco, podríamos llegar a decirlo de alguna manera, el sentido en el cual nosotros nos hemos orientado. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Hola padre, ¿cómo va? Bueno, bien, aquí contándole a todos que siempre encontramos obstáculos, ¿no? Cuando vamos a hablar del enemigo, de sus ataques y de sus situaciones, tendría que contarle un montón de cosas previas a lo que pasó de este live, pero bueno, lo importante es que aquí estamos, Ujú. sí, obstáculos, dificultades para llegar, pero bueno, el Señor nos dio la oportunidad y estamos aquí queriendo compartir contigo, que nos cuentes un poquito pues de todas estas realidades espirituales que yo creo son tan importantes, vitales a la hora de poder nosotros llegar a discernir. Quisiera que iniciáramos con una pequeña oración pidiéndole al Espíritu Santo que nos asista y que en Ujú. medio de este live también Él esté sustentando nuestra vida. En el Dale. nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre amoroso de infinita bondad, te pedimos que tu gracia nos acompañe, que sea tu luz y tu paz la que nos sustente durante toda esta transmisión. Te pedimos por todas las personas que nos ven, sellamos este lugar con tu preciosa sangre. Líbranos de toda perturbación del enemigo, de toda maldad, de todo ataque demoníaco y de toda infestación y todo aquello cuanto no provenga de ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos siempre de tu bondad. Que nuestra Madre Santísima nos cubra bajo su manto protector y nos asista. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Pablo, aquí estamos. Una vez más queriendo yo creo que Sí. resolver dudas desde tu experiencia, como lo decía, porque más allá de lo que uno pueda aprender, ¿verdad? Como sacerdote, más allá de lo que podamos estudiar alrededor de este tipo de sucesos paranormales, yo creo que quien lo vive en carne propia tiene Ujú. bastante fundamentos para contarnos y vivir. Y quisiera iniciar pues que una vez más brevemente nos contara un poco lo que ha sido tu vida, de este caminar y cómo fue tu proceso de liberación y de sanación también alrededor de todos estos ataques que tuviste. Ok, ok. Justo estaba pensando en el evangelio de hoy, ¿no? ¿Cuál fue? Sí, casualmente. Sí, sí, sí. Justo estaba en misa y lo escuché y dije, uy, justo tengo que hacer el live con el padre y tocaba de lo mismo. Bueno, a ver, la historia es larga, la voy a resumir lo más que puedo. Yo estuve muchos años utilizando y haciendo y metido en técnicas de lo que hoy se llama comúnmente la nueva era, ¿no? Para aclarar un poquitito a las personas que nos ven, cuáles son aquellas herramientas que están dentro de la nueva era, tienen que ver con técnicas como por ejemplo Reiki, astrología, radioestesia, consultas con clarividentes, tirar las cartas, o sea, tarot, sesiones de tarot, y cualquier técnica que implique la palabra generalmente de energía, y donde hay ciertas invocaciones, que muy probablemente el que asiste como consultor no sabe en realidad que por detrás de eso que se muestra tan bonito, en realidad hay unas ciertas invocaciones a que a espíritus, ¿no? Entonces, yo estaba más o menos desde los 18, 19 años en una búsqueda espiritual. Obviamente yo soy bautizado y tomé la comunión de muy chico. Y después, por razones X de la vida, me fui como distanciando, ¿no? Me fui distanciando porque había algo de quizá de la iglesia que no me llamaba o que me aburría rezar, cosas que a veces a los jóvenes les pasa, yo lo veo ahora desde el otro lado, que no hay como un atractivo y las técnicas que tienen que ver con la nueva era son muy atractivas. ¿Por qué son atractivas? Porque muchas veces predicen el futuro o te dicen lo que va a suceder. Estas Yo técnicas quisiera vienen con... particularmente, por ejemplo, renombrar, ¿no? El hecho de la clarividencia y la gente Sí, a veces dice, ah, padre, pero fue que me dijo y es verdad lo que me dijo y es cierto y se dio lo que pasó y el futuro me lo predijo y pasó así tal cual. Digo, hay que tener cuidado porque son facultades, si bien es cierto, demoníacas y de sí. espíritus que tienen ese poder para hacerlo.
A ver, esto que estás diciendo, padre, es completamente así. El demonio o el mal espíritu, a mí me gusta llamarlo más mal espíritu, pero es lo mismo, lo que hace es darte verdades o medias verdades. Él no va a decirte algo que vos no quieras escuchar porque su función puntualmente es alejarte de Dios y darte lo que vos estás esperando para que juegues para su equipo, ¿no? Esto como si fueran, por así decir, dos equipos. El mal y el bien en la tierra vienen de la historia de hace miles de años, esto no es nuevo. El tema es que hablar de estas cuestiones pareciese que ya en la actualidad no ocurre más. Y en realidad es todo lo contrario. En la actualidad es cuanto más está ocurriendo. En la actualidad es cuando en estos, algunos lo llaman fines de los tiempos, se puede poner entre comillas, pero en este tiempo hay mucho combate espiritual. El problema es que no se Mira ve. que yo le compartía hoy, perdona, te interrumpo una vez Sí, más, sí, tú sí. perdona, Vale. pero va uno como que retomando muchas cosas. Le compartía a la gente que en medio de la predicación, primero que a veces nos da miedo hablar de eso, entonces Sí. mejor entre menos sepan, mejor. Ujú. Y Exacto. segundo, si creemos o concluimos que como no creemos, no queremos creer en ellos, no existe. Yo recuerdo Exacto. que una frase del Padre Amor que decía, en algún momento se la leí, ¿qué es lo que quiere el demonio? ¿O qué es lo que quiere expresamente el enemigo, el espíritu del mal, como tú lo mencionabas ahorita? Pues que tú creas que no existe, porque así tiene pues mayor poder para poder obrar de una manera u otra sobre nosotros. Ujú, exactamente. A ver, el Padre Amor fue el exorcista del Vaticano por muchos años. Hay documentales o videos de él que él explica lo que le pasaba a las personas a quien le hacía la oración y muchas veces hasta salían cosas de adentro, metales y un montón de cosas. Pero más allá de esto, también hay una realidad psicológica. A ver, yo soy psicólogo, le explico a la gente que por ahí no me conoce. Que tiene que ver con la evitación o con la negación. Cuando hay algo que no me gusta, cuando hay algo que me es intolerante, cuando hay algo que mejor no veo, utilizo un mecanismo que se llama la negación. Niego que eso suceda, pero porque por detrás de eso, generalmente en el 95% de los casos, hay miedo. ¿De qué? De conectar con eso. Entonces, hoy en día es como que no existe más. No existe más el mal espíritu, no existe más la acción del demonio. Uno habla de eso y quedas como loco, como qué le pasa a esta persona. Y muchas veces mismo hasta los sacerdotes no hablan de eso. No se encuentran muchos sacerdotes como vos que den espacio para esto o que en una prédica lo digan. Tenés que encontrar como puntualmente alguno que trabaje con esas variables, ¿no? Yo recibo muchas consultas de personas que les pasan algo similar en lo que yo estuve metido, que ahora lo desarrollo un poquitito más, y que no saben dónde ir. Y me dicen, che, pero fui al sacerdote tal y me dijo, que a mí encima me ha pasado, no, no pasa nada con eso, no le des bola, hacete un Padre Nuestro y ya está. Que está bien que te hagas un Padre Nuestro o una oración, pero en el medio hay un montón de cosas que solo no se puede y que hay que recurrir a aquellos sacerdotes que tienen el Ministerio de la Liberación, que son exorcistas, sobre todo para casos un poco más graves, pero mismo desde la iglesia a veces eso como que se niega, no digo que se niega, pero se evade un poco, no hablemos tanto de esto. Entonces, retomando un poquito, yo estaba metido en un montón de técnicas, estudiaba astrología, llegué hasta el tercer año, tenía sesiones de Reiki, estaba iniciado en un montón de niveles, concurría a una clarividente una vez por mes, me tiraba las cartas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, de las técnicas más complicadas, yo recurría a casi todas. Estudiaba esoterismo, budismo, me encanta, me apasiona leer, me encanta conocer otras cosas. El tema es que lo llevaba a la práctica, ¿no? El budismo es más que una religión, una filosofía donde la noción del karma y la reencarnación son los ejes centrales, ¿no? Entonces, para hacerla corta, ¿no? Yo fui saliendo de esas técnicas, fui corriéndome de eso por una persona que me llevó a un movimiento, donde tuve un retiro, donde empecé a conectar nuevamente con Jesús, que estaba muy olvidado, y cuando empecé a salir de eso, a intentar salir de las sesiones de Reiki, de todo lo que hacía, empezó el ataque. ¿A qué le llamamos el ataque? Esto parece muy cinematográfico de película de rayos Parece X, de película de terror. exactamente, de efectos especiales, pero es real. Yo muchas veces a los pacientes que están con estas cosas les digo, estas acciones del mal espíritu son tan concretas como la mesa donde tengo apoyado el teléfono o como tu celular. Es completamente
concreto, pero ¿cuál es la única diferencia? No se ve, no se siente, no se nada, entonces pareciese que no existe. Todo lo contrario, porque cuando vos jugás para ese bando sin querer, porque no sabés, yo por ignorante de ese sentido, porque encima está muy bien armado, cuando alguien se empieza a meter en esas técnicas, recurre a personas que sus consultorios, por ejemplo, sus lugares donde hacen esto, están plagados de santos, cruces por todos lados, hay como una máscara muy grande. Entonces, Sí. cuando uno intenta salir, viene lo que un sacerdote amigo me dijo, el pasaje de factura, ¿no? El pasaje de factura es que el del otro lado, o sea, el mal espíritu, empieza a tocar donde más te duele. Y generalmente hay un lugar donde toca mucho, que es tu economía, empieza a quitarte todo lo que tiene que ver con tu suministro de independencia y autonomía. Yo me quedé casi sin trabajo, me quedé con muy poco trabajo. Y empieza a jugar con la molestia física. Entonces, Eso te iba a en el medio de la preguntar, noche. ¿es posible? Te quería preguntar, bueno, en ese proceso, pues ya tú lo vas a relatar ahorita, pero suele Sí. pasar que la gente tiene un cierto recelo frente a la enfermedad. Yo creo que se convierte en un dilema en saber, ¿será que yo tengo algo, si esto es un ataque demoníaco o Uh-huh. realmente de pronto es una enfermedad natural? Bueno, ahí hay que hacer mucho hincapié. Ahora me meto en esto, ¿no? Para que se entienda un poquito más. El pasaje de factura viene y uno no puede solo contra eso. A lo que llegué a un sacerdote liberador que me hizo oraciones de liberación, que me invitó a dejar todo, que me invitó a tirar todos los objetos que tenía, porque todas estas técnicas y donde uno está metido viene con un montón de objetos. Yo tenía el consultorio plagado de objetos, desde libros hasta piedras, hasta símbolos, hasta talismanes, lo que quieras, porque viene aparejado con eso. ¿Por qué? Porque se empiezan a generar ciertas dependencias desde las técnicas hasta objetos. Entonces, literalmente me dijo, deja todo, y en un momento me dice, bueno, yo te voy a derivar porque es un caso complejo, a lo cual me derivó con un equipo de un sacerdote exorcista de acá de Buenos Aires, ¿no? Bueno, para hacerla corta, fui con ellos, y bueno, me hizo durante un año en aproximadamente 6 o 7 encuentros, con oraciones de exorcismo, básicamente, para poder limpiar del todo aquello que había. Entonces, no es fácil salir y se requiere alguien especializado que ayude. Cuando la gente dice yo puedo solamente o rezando solamente, no. O sea, rezar te va a ayudar, orar te va a ayudar, pero se necesita algo en el medio cuando es un caso de esta magnitud. Quiero aclarar, yo me estoy formando con un equipo terapéutico de psiquiatras que trabajan con este sacerdote, que son un equipo que lo que hacen es diferenciar entre un trastorno mental y por ejemplo, una posesión o una vejación. ¿Por qué? Porque también hay mucha sugestión y hay un montón de personas que llegan a las consultas diciendo la vida me va mal o tengo esto porque estoy poseído o no sé qué. Y en realidad no, 1 de 10 casos o 1 de 20 casos puede tener algo de eso. Después los demás no, los demás son o trastornos mentales o cosas que la vida va poniendo, La pero no es sugestión tan... misma, como tú decías ahorita. La sugestión, exactamente, la sugestión quiere decir que yo estoy otorgándole un poder a algo de que me hace daño, cuando en realidad eso no lo está. Sí hay que dividir en que existe la tentación ordinaria, que la tenemos todos, el caer en pecado, el caer en acciones, por ejemplo, la crítica, por ejemplo, los juicios, por ejemplo, ciertas actitudes que todo nos pasa, donde la tentación ordinariamente entra. Pero se diferencia de la tentación extraordinaria. ¿Qué es la tentación extraordinaria? Es cuando directamente el mal espíritu va a infringir algo contra alguien. Por ejemplo, la posesión, la vejación. La vejación es un mal que vos lo sentís en tu propio cuerpo, que es básicamente lo que a mí me sucedía. Yo no llegué a la posesión, gracias a Dios, pero hay personas que sí, que están tomadas y que requieren hoy mucho más tiempo que antes. Antes, en un año, encuentros durante un año, se resolvía un caso de posesión. Hoy en día se están requiriendo entre 9 y 10 años eliminar esto. ¿Por qué? Porque la iglesia misma ha perdido verdad, ha perdido confianza en que esto es así. Esto dicho por sacerdotes exorcistas. Han perdido la creencia en que esto puede pasar. A ver,
cuando hay una oración de exorcismo y hay personas que están ahí cuidando, rezando, no se reza por la persona a quien quieren liberar, se reza por el sacerdote, para que tenga más poder. Exacto. Es allí donde voy porque muchas veces ha ocurrido y la gente dirá, pero bueno, esto debido a qué o por qué el sacerdote está orando fuertemente, o sea, en su caso, porque hay que diferenciar entre un exorcismo que está exclusivamente reservado al sacerdote autorizado por el ordinario del lugar, que es su obispo, a un tipo de oraciones también que muchas veces se hace de liberación, de laicos que tienen pues los dones y las gracias y que Dios le da. Sucede muchas veces que este tipo de personas tiende a debilitarse, ¿no? O tiende muchas veces a cesar o en algún caso, no voy a decir pues que yo he hecho pues un exorcismo así, pero sí he orado por personas y tú te das cuenta, hay algo que no está del todo bien y te sientes debilitar y te decaes y te da muchas veces hasta una profunda tristeza o físicamente un desgaste profundo. Entonces yo digo, es allí cuando uno necesita tener un respaldo de oración, pero como decías bien tú, no intercediendo quizás para que esta persona sea liberada, sino que la fuerza, el poder sea aún mayor y vaya un aumento para poder hacerlo. Exacto, exacto. El poder que está por afuera en las personas que están orando por esa intervención, cuanto más oración haya dirigida hacia eso, más poder va a haber. Quiero hacer una pequeña diferencia entre un exorcismo y una oración de liberación. La oración de liberación, uno está pidiéndole a Dios que Dios libere a esa persona directamente, y en el exorcismo es el sacerdote que está en ese momento, a través de oraciones, liberando o sacando el espíritu que esté dentro de esa persona. Por eso las oraciones de liberación las podemos hacer los laicos. Uno lee una oración, como por ejemplo el Kyrie eleison, u otras, o el Surja del Padre Kentenich, que son oraciones donde uno invoca a Dios para que Dios actúe directamente. Por eso el laico lo puede hacer y se recomienda que si hay una persona que sufre una vejación o una infestación en su casa, etcétera, no hay problema de que rece esas oraciones, son completamente libres para rezar, completamente distinto al exorcista, que es un sacerdote habilitado por la Iglesia Católica para que pueda actuar contra estos espíritus, ¿no? Así es, casualmente en estos días me he presentado o he conocido dos casos, particularmente una persona que me decía, padre, estaba sufriendo de ciertas perturbaciones, efectivamente yo comprobé que eran demoníacas y comenzó a escuchar unos audios de liberación y logró hacer como todo un proceso y dijo, acá donde estoy, en Alemania, específicamente en una ciudad, no hay un sacerdote que haga esto, pero comenzó a escuchar los audios y pues logró, digámoslo así, una liberación. Otra persona, pues quizás también yo creo que recurren, ¿no? A lo que tú decías, a una vida de oración más íntima con Dios, a una vida sacramental, la confesión. Padre Amor también lo decía, el mayor exorcismo que puede recibir una persona es la confesión. O sea, cuando tiene la persona la apertura real, yo creo que el sacramento también es enteramente quien imprime el poder y la fuerza para poder salvarlo y para poder liberarlo. Pablo, quería preguntarte, porque hemos utilizado algunas palabras que mucha gente a lo mejor no distingue, no reconoce al hablar, pues ya explicabas tú, exorcismo, vejación, perturbación, son aspectos, yo creo, dentro de los ataques demoníacos que las personas llegan a experimentar, pero que no tienen ni idea de qué se trata eso. Exacto, sí. Por eso tenemos que dividir entre la acción ordinaria, que directamente respeta la ley natural. No, cuando hablamos de el mal espíritu en una acción extraordinaria, quiere decir que infringe las leyes naturales, ¿no? En una acción ordinaria se respeta la ley natural, pero se inclina nuestra propia voluntad hacia algo malo. Por ejemplo, para poner un ejemplo sencillo que ocurre y a todos nos pasa en el día a día, el juicio, la crítica, son situaciones que la tentación infiere, ingresa en nosotros, respetando nuestras leyes naturales. ¿Qué sería respetar las leyes naturales? No se me mete un espíritu en mi cuerpo y tengo una oposición. No, es la tentación que ingresa y que inclina nuestra voluntad hacia algo malo. Básicamente, eso nos pasa a todos, no nos obliga a hacerlo, pero es como un pajarito que está ahí tiqui, tiqui, tiqui todo el tiempo para inclinar nuestra naturaleza al mal. Quizás de pronto un ejemplo va a ilustrarlo un poco más. Hay una persona que se me acerca y padre, de un tiempo para acá, porque yo no era así,
me dan unas ganas inmensas Sí. de ver derramar sangre o como un sadismo, poderlo decir así como más expreso, de querer matar a una persona y uno dice, realmente hay algo del demonio allí que está influyendo en esa persona y lo está llevando a consentir ese tipo de pensamientos. Exacto. Bueno, en ese caso yo como profesional también tengo que hacer una pequeña división que es, bueno, esa persona hay que ver si no tiene algún tipo de trastorno mental, si no está con una esquizofrenia o con alguna patología que invada el territorio natural, mental, y que lo lleve a tener, por ejemplo, un delirio, una alucinación, etcétera, etcétera, que eso se da en casos naturales de nuestra psiquis. Si eso no sucede, porque tampoco se puede caer en que todo es acción del demonio. No, todo no es acción del demonio, existen las patologías mentales. Pero para eso uno tiene que tener el conocimiento. Hay un montón de personas que están medicadas por una patología aparentemente que la medicación no les hace ningún tipo de efecto y después, por obvia y gracia de Dios, recurren a un sacerdote exorcista y en la oración empiezan a sanar porque no era en su génesis una patología, sino que era una acción extraordinaria del mal que se estaba metiendo en ese caso, ¿no? Entonces hay que ser muy finitos y necesitaríamos, y aliento si hay algún psicólogo del otro lado o psiquiatra, que puedan, si les interesa el tema, porque sé que no todas las personas les interesa como a mí me interesa el tema, es raro, yo lo sé, pero se necesitan más profesionales de la salud mental que estén formados en esto, porque esto sigue existiendo y hoy, como la ciencia obviamente esto no lo avala, porque no es científico, pero es tan real como este teléfono que tengo delante, hay que tener conocimiento sobre esto, porque si no, medicamos a las personas y muchos están muy bien medicadas, muchos está perfecto lo que hacen y otras en realidad no, es una acción extraordinaria. Entonces hay que tener mucho ojo y hay que estar formados. Bueno, levanto la mano porque quiero intervenir. Lo que acabas de decir tú prácticamente hoy lo evidencié y Lore, que por ahí de pronto está también conectado, ahorita la vi, hay unos amigos, muy amigos, que realmente veníamos tratando un proceso bastante difícil. Ya tendremos de pronto la oportunidad de contar su testimonio también y las personas que me escuchan lo puedan ver. Pero resulta que él estaba incluso diagnosticado con esquizofrenia y un problema mental bastante difícil y muy duro. Créeme, hoy llegó acá y me dice, padre, finalicé mi proceso de exorcismo y como otra persona, tú te quedas como tan impactado que de verdad realmente, cómo hasta qué punto, lo que tú acabas de decir, llega a un redescubrir real de que una patología tiene su fuente en un tipo de ataque demoníaco y que sin duda alguna pues necesita ese tipo de procesos y como tú lo decías, necesita un sacerdote que ore por él y que le muestre realmente a través de la liberación y el exorcismo un proceso de sanación. Exacto. Ahí la saludo a Lore, que la vi que está conectada. Creo que Sí, sí. en este caso es así, ¿no? Si no está mal diagnosticada, pero porque en realidad la persona que muy probablemente la haya tratado no tiene esta información. Entonces, te viene una persona, por ejemplo, que escucha voces o ve cosas y eso, si vos no tenés esta formación, está bien éticamente lo que ese profesional hizo, pero porque no conoce lo otro. Entonces, por eso insisto que estaría bueno que haya más personas que puedan formarse en esto para tratar de tener más conocimiento y sabiduría sobre estas temáticas y que no solamente sea algo muy positivista o científico solamente cuando están estas cuestiones, ¿no? Donde hay una acción básicamente extraordinaria. Vos antes me Sí, preguntabas de... Sí. allí creería de pronto que la gente tiene que lograr jugársela, ¿no? Porque lo que tú decías de la sugestión también implica mucho. Y me ha pasado como dos casos, no directamente, pero sí he estado como acompañando y Ujú. resulta que listo, la persona está tan sugestionada que está esperando a que llegue un sacerdote para hacer el evento, los gritos, las voces, el revolcarse, el hacer un montón de cosas, pero yo creo que cómo camuflar lo sagrado para ver cómo reacciona, ¿no? Entonces, en cierta ocasión, el padre lo que hizo fue disfrazarse de enfermero y se acercó a la persona y la persona inmediatamente, el sacerdote entró, se dio cuenta que era un sacerdote y comenzó
a mostrarse como era. En otro momento, alguien se disfraza de sacerdote que no lo es y como si nada. O sea, tú te das cuenta que efectivamente allí hay algo que te permite ver que hay reacción a las cosas sagradas. Exacto, sí, sí, sí. El mal espíritu lo que más odia, además de a la Virgen María, es a la Eucaristía, al Santísimo. Lo detecta lejanamente, que se puede estar acercando, como lo repulsa, lo detesta porque no puede contra él. Entonces, por más que el sacerdote se disfrace, lo va, si esa persona tiene una posesión, básicamente lo va a detectar. Pero es importante esto, ¿no? El poder hacer un discernimiento que no todo es un ataque del demonio, ni tampoco todo es una patología, pero hay que tener ojo finito para poder interceder en estas cuestiones. Vos, padre, me preguntabas antes, bueno, ¿cómo eran estos pasos, no? ¿Cómo era esta clasificación para que la gente lo pueda entender fácilmente? Tentación ordinaria la podemos sufrir todos, es una inclinación natural hacia el mal porque entró el mal espíritu como hablándonos, básicamente. Pero después está la extraordinaria. Ya en la extraordinaria es donde el demonio, básicamente, concreto, se aparece y, por ejemplo, en la primera clasificación es una infestación. Una infestación local es donde puede haber presencias, objetos que se mueven, algún animal, alguna planta, es en el lugar. Después pasamos a lo que tiene que ver con una obsesión. Obsesión ya es en la mente, pensamientos recurrentes, obsesivos, que ahí también hay que ser muy finito, entre un trastorno obsesivo compulsivo y una acción del demonio también ahí. Entonces hay que tener ojo. Lo otro es una vejación. Una vejación es cuando hay daños en el cuerpo. Daños en el cuerpo, aborques, lastimaduras, que vos decís no pasó nada. Personas que amanecen en verdad la siguiente noche y rasguños, moretones, Sí, sucesos muchas veces exacto. que son inexplicables, que efectivamente uno dice de dónde esto y allí vamos un poco a lo que decía de la vejación. Exacto, exactamente. La vejación aparecen lastimaduras, cortes, ahorques, etcétera, que tiene que ver con el cuerpo físico. Y por último, la peor, que es cuando se da todo junto esto, vejación, obsesión, porque hay un control de la conducta. Eso ya es una posesión. ¿Dónde el exorcismo aplica o cuándo se debe hacer? En el tercer y cuarto caso, la vejación y la posesión demoníaca directamente. Pero esto tiene como un gran contradicción o paradoja. Dios permite esto. O sea, Dios lo Es la permite. voluntad de Dios, es decir, la voluntad de Dios suprema a todo. Exacto. Dios permite esto, hay una permisión divina porque es un mal para un bien mayor. Por ejemplo, me pongo a mí como autorreferencial para no poner a nadie, a mí el tener que haber pasado por esas vejaciones, los exorcismos y todo eso, hace que yo hoy en día, sin esperarlo, sin planificarlo, sin absolutamente nada, esté hablando con vos o trabajando de esto desde mi área de trabajo, ¿no? Entonces, Dios quería que pase por determinadas circunstancias para un bien mayor. Pero ahí también ingresa la libertad del hombre, porque yo podría haber dicho, todo muy lindo cuando fui al retiro la primera vez donde sufrí el principio de la conversión, todo muy lindo Jesús, todo muy lindo la oración, todo muy lindo como todos están orando, pero yo sigo haciendo reiki y todo lo demás. También estaba mi libertad. Bueno, yo fui alguien que estuvo permeable a la acción de Dios, básicamente, y que pudo seguir ese camino. Pero hay muchas personas que les pasa lo mismo y deciden, no, yo voy por acá. Y bueno, ahí si yo voy por ese sendero, el mal espíritu no te va a molestar, básicamente, porque está jugando para su equipo. Y si estás para su equipo, no hay molestia, básicamente. Y muchas veces, aclaro, el estar en ese sendero, desde la realidad humana, natural, a veces da como mayores frutos, por así decir. Personas con dinero, exitosas dentro del punto de vista humano, natural. Cuando uno está en el sendero de Jesús, la puerta estrecha, ¿no? Lo que se llama la famosa puerta estrecha, el camino angosto, donde no pasan muchos, pero tenés que hacer mucho esfuerzo para ir transitándola, porque se ponen las cosas se ponen las cosas complicadas, en todo aspecto. Sí, yo creo que constantemente tendríamos que apostarle, ¿verdad? O me atrevería a decir como que caer en cuenta de que no que porque se esté pasando una situación difícil, se esté pasando algo malo, pues es del todo malo, aprender a ver aquella parte de la palabra que dice todo sucede para bien. Y un claro ejemplo, pues tú lo has dado. Y he conocido personas también que después de pasar un proceso de exorcismo,
pues logran su conversión, efectivamente, porque Exacto. estaban alejados de Dios, porque no creían en Dios, porque vivían o practicaban otro tipo de prácticas religiosas que los alejaba totalmente de Dios, y hay un redescubrimiento como de la presencia de Dios en su vida, y que le implica algo, Pablo, y yo creo que es que una vez pasado por esto ya tú no puedes dejar, si me entiendes. Tienes que vivir Mm. una vida asidua de oración, continuamente una vida sacramental, un Ujú. apoyo enteramente de contacto constante con Dios, pues ya sabemos por lo del Evangelio también que explica, ¿no? Si encuentra Sí. la casa barrida, volverá pues con otros espíritus sobre la persona. Exacto. Sí, sí, sí. La recomendación es a tratar de vivir en la mayor gracia posible. Obviamente que en estos procesos hay altos y bajos, como en cualquier proceso también humano, psicológico. Hay altos y bajos donde uno puede desanimarse, donde uno muchas veces dice, bueno, pero yo estoy en este camino, quiero que las cosas sean un poco más fáciles, porque a veces realmente se ponen cuesta arriba, porque Dios en un punto te aprieta para sacar el mayor provecho y el mayor jugo y mayores frutos, ¿no? De uno. Entonces, empieza la exigencia y muchas veces a uno le pasa de decir, bueno, a ver, dale, una más fácil, por así decir, ¿no? Pero bueno, hay que seguir perseverando, estar en constante comunión sacramental, en constante oración, en constante acompañamiento por guía espiritual. Es muy importante tener un guía espiritual que sepa de estas cosas, porque si no está formado en algunas cuestiones, se cometen a veces grandes falacias al momento de hablar y a veces no nos damos cuenta de que delante nuestro tenemos una persona que por ahí le cree a la persona que lo está guiando y a veces se equivoca. Me pasó el otro día de cierta persona que ve espíritus y un guía laico le dijo, eso es un don. Y no, no es un don. O sea, la persona, primero que los muertos no se ven, sino que los que aparecen son demonios disfrazados de. Y segundo, que no es un don ni tendría que pasar que uno vea eso. Cuando eso pasa, hay que mandar directamente a una liberación o, por consiguiente, a un exorcismo en el caso de que eso lo requiera. Entonces es muy finito ese tema. Otra vez uso mucho la palabra finito porque es como el límite está para un lado, para el otro, hay que verlo bien eso. Y muchas personas no están formadas y hablan por demás muchas veces. Así que yo creo que, bueno, algunos otros se identifican como poseer ciertas facultades sobrenaturales, y vamos al tema específico de la clarividencia, ¿no? Uh -huh. Como el de poder ver un poco más allá, el poder descubrir, el poder estar en lugares y una serie de situaciones que yo creo que ciertamente tú lo has dicho, más que como facultad que se busca, o sea, tienes que cerrar esa puerta porque si Sí. bien es cierto, no viene de Dios, y te está permitiendo ahí que pase algo distinto y que luego pueda esto traer consecuencias mucho más graves, ¿cierto? Sí, a ver, la clarividencia o la evidencia puede otorgártela Dios en un momento particular para algo determinado y después te la saca. O sea, podés ver algo, podés tener una revelación, podés tener una visión para algo de servicio generalmente y positivo, obviamente, y después eso se saca, esa puerta se cierra, pero te lo está dando Dios como un don, como una gracia, como un regalo. Aquellas personas que tienen abierto esos canales durante mucho tiempo, en realidad no es de Dios eso. Hay un otro que está pasando la información al oído y muchas veces son los que terminan trabajando de sanadores, de videntes, donde vos te sentás y te dicen absolutamente todo lo que te está pasando. A mí me ha pasado. Te sentás delante de ciertas personas que tienen estos canales abiertos y te dicen sin hablar con vos lo que te pasa. Bueno, hay un otro que le está pasando la información, pero que eso no es de Dios, ¿no? Ok, bueno, entonces yo creo que mucha gente se está cuestionando acerca de algún tipo de prácticas que son comunes, que hacen parte, yo creo que, de ese mercado de la nueva era, ¿verdad? Para lograr alcanzar una venta, un propósito, una realidad. Y vamos a ciertas ritualidades, qué sé yo, el yoga, el tipo de baños, la utilización de algunas sales, de algunos jabones específicamente, ¿no? Uh-huh. Que están llenos, impregnados con supuestamente energía y con un propósito ideal. ¿Qué nos dice alrededor como de esto, o qué hay detrás realmente de esa realidad? A ver, cuando escuchemos la palabra energía, cuando escuchemos la palabra universal, cuando escuchemos la palabra ki, que es energía en Oriente,
cuando escuchemos karma, cuando escuchemos reencarnación, son todos palabras o simbología que atañen a la nueva era, que generalmente vienen con un montón de objetos. Acá donde yo estoy, en Buenos Aires, calculo que en todas partes debe ser similar, hay un montón de negocios, de tiendas o de mercados que venden todos estos artilugios, todos estos libros, todos estos talismanes, las piedras, y yo era el consumidor número uno que gastaba plata en eso, y que a uno lo van dependiendo, haciendo dependiente de eso. Entonces, esos objetos tienen por detrás un fin, que ese fin es que uno dependa de ciertas cosas para estar mejor. A ver, cuando vos te convertís o sos católico, no dependés de nada. O sea, uno puede usar lo que se llaman sacramentales, ¿no? Que yo tengo algunos, pero uno cree en que eso, no sé, el de San Miguel Arcángel me va a proteger, o el de San Benito, pero hasta ahí llega. No tenés piedras, saumerios, No le imprimes tanto poder, diría yo que no se le imprime tanto el poder que debería realmente sentir. Exacto. En la nueva era, para cada cosa vos tenés un objeto. Bueno, limpiar la casa con el saumerio, con el palo santo, después comprate el libro tal porque tenés que armonizar los chakras, y después esta técnica también japonesa para poner el feng shui, los distintos objetos en el lugar. Bueno, todo eso va creando una dependencia total, y lo peligroso de eso es el manejo energético. O sea, un sacerdote una vez me dijo, la energía obviamente que existe, el catolicismo no niega la energía, el tema es que uno no la puede manipular. El único que puede manipular esa energía es Dios, no otra cosa. Entonces, ahí es donde hay que tener mucho ojo, sobre todo en la dependencia de los objetos y ciertas cuestiones para yo estar bien, y el poder que le otorgamos. Muy bien, bueno, yo creo que algunas personas se están preguntando el hecho de las constelaciones, de la orientación de los astros, de la oportunidad. Yo creo que sin duda pues está claro que hace parte también de toda esta revolución de la nueva era y que con el catolicismo no es compatible. No sé si has escuchado o hablado, de pronto practicado algo de esto. Constelaciones yo no practiqué, por suerte creo que fue una de las pocas cosas que no hice. Y vos me hablabas antes de astrología, sí. Astrología no tiene ningún tipo de invocación por detrás, es una pseudociencia. ¿Qué significa pseudo? Que no está corroborado con un método científico por detrás, distinto a la astronomía, que es el estudio de los cuerpos celestes, el estudio de las estrellas, etc. En cuanto a la astrología, se le imprime un carácter a cada astro, incluido el Sol, la Luna y los planetas, donde nos dan un reflejo analizando la carta astral, según la hora y la fecha de nacimiento, de nuestra personalidad. O sea, uno nace a determinada hora y en determinado lugar y en determinada fecha. Con un programa de computadora que está online por todos lados, haces la carta astral, se imprime esa carta astral, y esa carta es una rueda que tiene casas y que tiene todos los planetas y tiene líneas en el medio. Que eso lo que te va mostrando es una foto del cielo a la hora de tu nacimiento y en ese día. Y te dice la disposición de cada planeta, te imprime cómo es tu personalidad. Bueno, como vos tenés tal planeta en tal lugar y tal cosa y tal otra, tu personalidad es de esta manera, es de esta manera, es de esta manera. Y uno lo que hace es un corrimiento de Dios personal, verdadero, camino, verdad y vida, a los planetas. Y genera una gran dependencia. ¿Por qué? Porque uno, al estar en el mundo de la astrología, y yo lo he vivido, cada cosa que va sucediendo uno tiene que hacer uno tiende a hacer una consulta astrológica. Bueno, a ver, ¿cómo está mi planeta hoy? ¿Cómo es mi revolución solar? La revolución solar es cómo va a estar tu año desde tu cumpleaños del 2020 al 2021. Entonces la energía disponible para ese año es que te mudes, te compres un auto, te cases, lo que sea, ¿no? Te va dependiendo de una hoja que te dice cómo es tu personalidad y que te dice lo que puede pasar, una astrología predictiva, por ejemplo. Entonces, en el caso de la astrología no hay ninguna invocación, pero lo que hay es un corrimiento de Dios como centro. Y en la palabra, la Biblia dice, bueno, no seguirás a los astros, etcétera, etcétera. Entonces, la Iglesia Católica puntualmente difiere de lo que tiene que ver con horóscopos, predicciones, adivinación. Por eso la astrología básicamente
diríamos no, porque en realidad estás poniendo a una hoja con características que te digan lo que va a pasar. Y desde lo psicológico es, no tomo decisiones por mí, sino por lo que me está diciendo esto. ¿Se Hay algo entiende? muy delicado. Bueno, en medio de la predicación se dio para muchas cosas. Yo sé que mucha gente quedó así como que sorprendida porque uno no trata de dar como un mensaje inquisidor quizás, pero hay que atender yo creo que a algunos signos también. En la vida poco a poco lo que tú decías respecto al pensamiento, a la actitud incluso del cuerpo. A veces cuando en momentos o en situaciones no logramos tener intimidad con el Señor, ¿verdad? Por Sí, ejemplo, hay una pesadez, hay una flojera inexplicable, como decimos nosotros acá, es decir, hay sí. mucha pereza espiritual para orar. Efectivamente, podríamos evidenciar que hace parte de esos ataques demoníacos. Exacto. Sí, sí, sí. A ver, una de las cosas que el mal espíritu más quiere es directamente la separación de Dios, la aniquilación, la muerte de uno mismo, pero sobre todo el alejamiento, ¿no? Cuando uno no puede rezar es cuando más tiene que rezar. O sea, pero tenés que obligarte con la voluntad humana de decir, me voy a poner a rezar, pero no tengo ganas, qué pereza, ponete igual. ¿Se entiende? Hacelo igual. No es que déjalo porque me estoy presionando. No, no, no. Hacelo igual. Entonces, a lo que vamos esa es una acción ordinaria, donde el mal espíritu se mete para, bueno, no reces, es tarde ya, no hagas esto, bueno, no vayas a misa, no tomarte un café o quédate en tu casa viendo Netflix. Bueno, ahí es donde ingresa también, ¿no? Y con respecto, que me preguntabas sobre astrología y constelaciones es todo como un mundo aparte, porque tenemos que entender que no está dentro de la psicología. La psicología, en las normas éticas, ni la astrología ni las constelaciones las aprueba como para que un psicólogo lo haga, sino es una persona Hellinger, que fue un ex sacerdote, básicamente, que dejó los hábitos, se casó, hizo rituales cuando fue a misionar en África, y lo que fue haciendo fue tener bastante comunicación e influencias de Osho. Osho es como un gurú hinduista. Eh, y hay una mezcla de psicología sin ser psicólogo, psicoanálisis, meditación, actuaciones, donde lo que se intenta es representar con cada persona que está, generalmente son sesiones grupales, representar ciertas dinámicas familiares que el cliente, por ejemplo, yo iría a hacer. Entonces, yo voy a una sesión de constelaciones y todas las personas representan mi familia y se empiezan a dar cosas que lo más peligroso es que hay respuestas como misteriosas. La información no se sabe de dónde sale muchas veces. Muchas veces no se sabe porque hay como una comunión entre cada persona y donde hay espíritus que también están jugando ahí. Generalmente esto no se dice ni se Hay conoce. espíritus en medio de la gente, pues Exacto, comunicando, ¿no? Dándole la exacto. información que necesita. Exacto, hay mucha similitud en algunas características entre las constelaciones familiares y el chamanismo. Se manejan espíritus que el facilitador muchas veces atrae para que esa información misteriosa que acaba de ocurrir de sanación, wow, me di cuenta de esto, me resanó esta técnica, en realidad hay algo por detrás que está jugando todo el tiempo. Por detrás, esa conexión con lo espiritual. Hay un espíritu ahí que no debería estar dando determinada información. En el chamanismo ocurre todo el tiempo y se invocan esos espíritus. Pero hay una relación directa y estamos hablando de que el creador fue un ex sacerdote, básicamente, que dejó los hábitos y bueno, ahí ya tenemos bastante información, ¿no? Sí, ok. Bueno, en una ocasión hay un amigo que le ocurrió, bueno, de esos chicos de la pastoral juvenil, yo estaba todavía en el seminario, Sí. y vio un día determinada película y le llamó la atención la cuestión de los viajes astrales, el desdoblamiento, y Uh -huh. comenzó a hacerlo como a manera de juego, ¿no? Para que no lo vayan a buscar, pero resulta que en YouTube aparece un tutorial de cómo hacer viajes astrales o cómo lograr desdoblamiento. Y se Sí, puso a hacerlo. Hay un momento en que se sale de control, ¿verdad? Yo creo él decía que se cortó el hilo, se salió de control y ya podía ver los malos espíritus que venían en pos de él atacarlo y pues comenzó su proceso de liberación muy fuerte y no fue de muy pocas sesiones, sino que duró muchísimos años para poder lograr su liberación. ¿Hasta qué punto el hecho, como decíamos ahorita, de jugar con esto, de querer experimentar, de querer
muchos jóvenes a lo mejor nos están viendo y dicen, voy a mirar por mirar solamente y pruebo un poco, pero no va a pasar nada. Mira, si vos jugás con fuego, muy probablemente te puedas quemar. Esto es lo mismo, te lo dice alguien que jugó con fuego sin saberlo. Y la mayoría, o muchas personas juegan con fuego en realidad sin saber que es fuego, no es que hay algo premeditado. Hay personas que sí son más mercenarios y es premeditado lo que hacen sabiéndolo, pero te diría que más del 50% no es premeditado, es una curiosidad humana, es la creatividad de ver aquello que hoy está en mucha repercusión, tanto en los medios como en cualquier lado. O sea, uno encuentra técnicas de nueva era en cualquier lado hoy. O sea, desde los negocios, desde los programas de radio, desde YouTube, desde todo, encontrás nuevas técnicas que básicamente están muy en auge. Entonces, la principal pregunta que uno debería hacerse es, ¿para qué necesito esto? ¿Para qué quiero meterme en esto si en realidad ni siquiera sé lo que es? El tema es que también hay por detrás algo muy importante que es la desinformación. Hay mucha desinformación. Entonces, cuando yo hice las iniciaciones de Reiki, a vos te dicen que cuando haces una invocación estás invocando la energía crística, la energía de Cristo, que todo es de Dios. Y es mentira. O sea, el Reiki es una invocación directa de la energía satánica. Uno no lo sabe. Entonces, y cuando uno dice esto, muchas personas empiezan a la defensiva porque muy probablemente lo hagan y le estás tocando el área de confort. Y salir de el área de confort o la zona cómoda donde uno se mueve no es tan sencillo. Es más fácil seguir haciendo eso que decir, uy, tengo que dejar todo, tengo que un montón de cosas. ¿Se entiende? Y que también la Iglesia Católica no tiene tampoco tanto marketing. Entonces, a mí me dijo una persona, y siempre te lo digo en tus lives, ahora el amor es un tipo colgado en una cruz. Me lo dijo una persona que estaba metida en un montón de técnicas de estas. Entonces, eso también es lo que creen por el desconocimiento de realmente el simbolismo y lo sagrado que está en la cruz. Entonces, es una lucha y un combate muy interesante, pero muy directo, que hoy en día hay por todos lados esto. Entonces, la recomendación es no jueguen con fuego. ¿Tenés una duda? Anda a preguntarle a un sacerdote que sepas, anda a preguntarle a un laico que sepa estas cosas, a alguien que lo haya pasado, a alguien que te pueda informar, porque en internet vas a encontrar un montón de desinformación. Ok, bueno, quiero responderle a una persona, ya tú lo decías y lo referías ahorita, de que cómo hace para decirle a las personas de su parroquia que el hecho de llevar las constelaciones a la parroquia está mal y que la tratan de exagerada cuando esta persona pues lo menciona. Ya tú lo decías, es que tenemos a Jesucristo. Yo creo que el centrar nuestra fe sobre Jesucristo, aun cuando parezca algo sencillo y que no te lleva a experiencias extraordinarias, aunque sí las vivimos efectivamente cuando estamos unidos con Él, es lo fundamental. El resto, realmente no podemos poner nuestra fe y nuestra confianza en eso. Pablo, quisiera preguntarte también alrededor de que este tipo de prácticas y de que las personas muchas veces se sienten sugestionadas en las regiones o en las partes rurales, suele pasar que la gente vive como también muy metida en el hecho de los hechizos, ¿no? De la brujería, de un tipo de experiencias que sin duda alguna tienen detrás un querer adquirir algo o un propósito en su vida y hay unas oraciones establecidas. Mucha gente dice, yo no creo en brujería, pero efectivamente pasa y efectivamente es una cuestión demoníaca donde se hace una invocación a los espíritus. Sí, sí, totalmente. A ver, la brujería básicamente es esa invocación a estos, sobre todo al mal espíritu, esos demonios que están jugando ahí por detrás, y que muchas veces se da desde lo humano como un mecanismo de la búsqueda de poder. O sea, cuando alguien, por ejemplo, es facilitador de Reiki y a través de las manos impone las manos y, por ejemplo, una lastimadura que te habías hecho, que está sangrando, después de imponer las manos 10 segundos se cauteriza, a mí me ha pasado hacerlo, también eso te juega en el ego, decís, wow, tengo poderes. Y el ser humano y el ego se llevan de una manera donde el ego quiere tomar mucho espacio en uno mismo, en decir, bueno, soy importante, mira lo que hago, bueno, llámame a mí que yo te sano, tal o cual cosa, ¿no? O el que puede ver cosas. El que puede ver cosas es alguien que, si no tiene trabajado muy bien su ego, yo tengo el poder, sé lo que te pasa, te veo y te leo y te digo tal o cual cosa y acierto, pero porque lo estoy viendo. Entonces, ahí entra la soberbia espiritual. La soberbia espiritual es algo que
tenemos que tener mucho ojo y que muchas veces a todos nos pasa. ¿Por qué? Porque eso es humano, nos montamos sobre el yo sé y vos no, yo estoy por arriba tuyo. Entonces me meto en la brujería, me meto en esto, en lo otro, en lo demás, y tengo poderes. O hago hacer cosas. Ahí ya estamos hablando de otro cantar. Hago hacer cosas, mando a alguien que le haga una brujería tal. Problemón es eso. Es complicado el hecho y bueno, no solo en la facultad, digamos, la demoníaca, ¿verdad? Yo creo que muchas veces pasa en la vida espiritual también, como nosotros que vivimos enteramente y que Dios te dé una gracia especial a ti. Hay un referido de San Felipe Neri que dice, es más probable que esta monja esté trabajando con un demonio que sea un don de Dios lo que ha recibido. ¿Por qué? Porque existía la soberbia, porque no tenía nada de humildad y porque pretendía que el poder era de ella, cuando realmente, si bien es cierto y algo viene de Dios, yo creo que la base es la humildad y el saber reconocer pues eso que Dios nos regala y que nos ofrece. Pablo, mucha gente a lo mejor siente también mucha confusión alrededor de que su vida, ¿verdad? Su profesión de fe, el caminar con el Señor no le da como una respuesta inmediata. Mientras que va este tipo de personas y resulta que te dieron la solución en menos de 15 minutos y efectivamente tú te sientes bien o te se respondieron, se te solucionó eso y tú sientes que todo quedó allí. Explícale un poco a las personas que no está simplemente en lo inmediato del bien, sino de lo que hay detrás de todo esto. Para abordar esa pregunta hay que hablar un poquito del contexto hoy social que tiene que ver con lo rápido, lo inmediato y la solución de ahora. La gente, o todos, muchas veces nos cuesta la palabra proceso, el hacer proceso, el decir, arranco en el punto A, tengo que hacer kilómetros o metros para poder llegar al punto B. Es como que punto A y B tienen que estar juntos. ¿Qué significa esto? Bueno, el proceso de fe, el proceso con Jesús, con la Virgen, es un proceso muy profundo, pero que requiere su tiempo, es procesal, se requiere un tiempo de conversión, de asimilación, del poder integrarlo a la vida, del poder llevar a cabo una oración constante, del poder estar con los sacramentos. No es de un día para el otro. Contrariamente a donde el mercado de la nueva era penetra muy rápidamente, que es en el aquí y ahora y ya. Es como si fuera una cadena de comidas rápidas que la tenés ya. ¿Qué te hace? La Mira, cadena de incluso comidas. voy a poner un ejemplo, en la ciudad Sí. capital nuestra, acá en Córdoba, hay carteles, literal. Dice, si tu esposo se fue, te lo devuelvo en menos de 24 horas. Y tú Ahí dices, está. wow, increíble Ahí cómo está. ponen esto y cómo se publica así libremente. Totalmente. ¿Por qué? Porque hay un aquí y ahora ya. Bueno, ¿a vos te pasó esto? A ver, no vayas a revisar por qué tuviste una crisis de pareja, no hagas terapia, no vayas a rezar, no hagas nada. Vos vení acá, que yo te hago un par de pases mágicos y tu esposo viene, pero en los pases mágicos, ojo, que el demonio es quien trabaja ahí. O sea, te hace atadura, te hace engarre, te hace un montón de cosas. Entonces, es la cultura del aquí y ahora, y como también dice el Papa Francisco, la cultura del descarte, la cultura donde el conflicto mejor no, hagamos magia. ¿Para qué venir al consultorio, por ejemplo, a un psicólogo que tengo que hablar, tengo que meterme, me dice esto, me contradice, salgo enojada o enojado? Si es más fácil ir, tirarme a una camilla, cerrar los ojos, dormir 45 minutos, imposición de manos, péndulo de acá, piedrita de no sé dónde, y algo pasa. ¿Pero qué proceso hiciste? Ninguno. Entonces, esto también tiene que ver con lo que socialmente hoy se está distribuyendo, se está comunicando, que en otros temas mucho más graves sociales que hoy en día están, es el descarte. Descartemos aquello que no quiero, ¿no? Vos me entenderás, padre, de qué hablo. Bueno, descartemos aquello que no quiero. Es más fácil. Ok, bueno, atendiendo lo que tú decías, por acá también nos están preguntando, ¿por qué Dios tarda muchas veces en respondernos? Era lo que tú referías específicamente, hay que vivir un proceso, todo Uh -huh. sucede para bien. Hoy cuando compartía con la familia específicamente y que ya está como al final de toda esta batalla que ha vivido Dios, no podemos bajar la guardia, porque continuamente vivimos en una lucha, pero efectivamente tuvo que pasar todo esto para que hoy por hoy toda su familia estuviera caminando en el Señor. Antes sus dos hijos no creían, eran alejados totalmente de Dios, bastante resistentes. Hoy los dos están con sus papás pues en un proceso maravilloso de Dios. Yo digo, el tiempo de Dios
es el que Él quiere que nosotros caminemos con Él juntos para poder conocerlo en ese caminar, descubrirlo y vivirlo. Actualmente ha ido muchísima gente a su consultorio, creo que también es psicólogo o algo al respecto, pero habla de un tipo de práctica donde se avala la reencarnación y que además se hace como una terapia consciente, porque las personas que han ido y me han comentado, me dicen, tú mantienes enteramente la conciencia, tu estado de conciencia es real, pero viajas como a un universo paralelo donde fuiste alguien hace 500 años, 1000 años, y fuiste esa persona y comienzan como que a sanarte a partir de cómo moriste, que si moriste ahogado, por eso tienes esta fobia al agua, o al estar encerrado porque estuviste preso los últimos años de tu vida. ¿Cómo se Sí. puede entender esto? Lo que vos estás hablando, padre, es lo que se llama regresión a vidas pasadas. Regresión a vidas pasadas, no perdés la conciencia, básicamente. Hay un facilitador, que generalmente es clarividente y obviamente maneja energía, que hace determinadas cosas donde empezás a, yo lo hice, por eso lo sé, empezás a tener visualizaciones y te vas llevando hasta cierto lugar. Obviamente que eso se monta sobre la teoría de la reencarnación y no se puede hablar de reencarnación si no hablamos de karma. Son dos cosas que van en simultáneo y a la vez. Karma y reencarnación lo podemos encontrar en el hinduismo y en el budismo. Entonces, cuando uno reencarna, son como oportunidades de aprendizaje donde en una vida vos saltás a una otra según el karma que hayas acumulado. Vos tenés en lo que es el budismo o el hinduismo un karma de otra vida y un karma de tu propia vida. Karma, básicamente, como ellos lo definen, es causa-efecto. Yo hago algo y me viene el boomerang del efecto. Yo voy acumulando eso y según cómo ese karma fue en esta vida, la próxima vida, si soy hombre, voy a encarnar en mujer porque se dice que es uno y uno, y esa mujer, por ejemplo, si yo en esta vida hice algo malo, lo va a pagar en la otra, muy probablemente, aunque hay karma que también se paga en esta vida. ¿Por qué explico esta noción? Porque karma y reencarnación no las podés separar. Si hablamos de uno, hablamos de la otra. Entonces, en una regresión a vidas pasadas, a vos te llevan 500, 600, la cantidad de años que sea X para atrás, y vos ves quién aparentemente fuiste, donde lo que reencarna es el alma, básicamente, el cuerpo no, y se va haciendo sucesiones, reencarnaciones. Cuando sos un alma vieja, es cuando ya no te quedan muchas reencarnaciones. Cuando sos un alma joven, tenés muchas reencarnaciones por delante. Son como oportunidades de purificación y aprendizaje que le llaman desde esa filosofía, ¿no? O religión. Y pues la persona, quien dirige la sesión, determina si tienes un alma joven Sí, o un alma vieja, ¿no? sí, sí, claro, te lo Efectivamente. dicen. Te lo dicen, a mí me lo dijo, a mí me lo han dicho. Tenés tal y cual cosa, sí, 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 pero con mucha autoridad. Sí. Okay, bueno, yo creo que es bastante interesante toda la temática alrededor pues, de la reencarnación, como lo mirábamos ahorita. Y yo creo que también viene bien como que fundamental, ¿no? Nosotros creemos enteramente en la resurrección de Cristo, en que Sí. solamente vivimos una sola vez, pasamos por esta vida y tiene que quedar también muy bien fijado. Pablo, quisiera que de pronto nos contaras también desde tu experiencia, desde lo que viviste, cuáles pueden Ujú. ser ese tipo de perturbaciones, ¿no? Físicas, qué sé yo, algo así que uno a veces cree que no pasa, sino solamente en las películas, pero que efectivamente hay personas y almas que están padeciendo y que sufren. Alguien me decía ahí, lastimosamente, duran muchos años, no encuentran un sacerdote que particularmente siento, como decías tú, tanto la parte médica como espiritual a veces hay cierta negligencia porque efectivamente no hay la preparación de vida, no se conoce, no se pretende y como te digo, como uno quiere obviarlo, prefieren no tocar el tema y seguir su vida porque efectivamente el demonio pues va a atacar, ¿no? A la persona que hace esto tiene que estar preparada. Padre Pío vivía y yo creo Ajá. que también es una palabra en particular, creo que se llama, pues que le pasa a las personas santas, ¿no? Que llevan una vida y que continuamente también reciben ataques demoníacos. Yo quisiera que de Sí. pronto nos contaras un poquito de tu experiencia. Eh, el principal tema es, como vos decías, padre, que me parece, a ver, hago un pequeño paréntesis, como muy, muy lindo y el trabajo que haces de la difusión a través de los medios de Vamos a comunicación. cortar el live porque se nos acabó y ya nuevamente nos vemos en el otro, en Dale, el segundo live de esta dale, entrevista. dale, dale.